el compañero Daniel Mixa. Fuerte aplauso para usted, bienvenido. Buenas. Bueno, como sabe el público de Los Días Más Felices, si vino Mixa es porque la cosa va en serio, porque hay cosas que discutir. Es un hombre de datos, es Sí. un hombre de información, es un hombre que estudia. Qué responsabilidad. Riguroso. Y que no anda en jogging todo el día, como algunos de los que estamos por acá a veces. Tipo serio. Hola, Dani. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Semanas complicadas, mucha información, mucho dato y lamentablemente, para decirlo de una manera, mucho avance. De parte De ellos. de parte del gobierno, mucho avance en materia de cuestiones que ya veníamos charlando hace mucho tiempo y creo que no sé hace cuánto fue la última vez que había estado, que fue la primera, pero fue hace un mes. Un mes más o menos, ¿no? Un mes más o menos, un poquito más, un poquito menos. Todo lo que habíamos hablado ese día, lamentablemente, se comienza a materializar. Entonces, bueno, creo que nuestros compañeros y nuestras compañeras con responsabilidades en los lugares donde están dando la dura batalla de tratar de frenar esto. O al menos... 6 de abril, un mes. Exactamente. Mirá. Estamos, sí, un mes y 2 días. 3 días. Esa batalla ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se da en el Senado, ¿no? Cómo se está dando en las comisiones del Sí, Senado. ahí para quien no está obsesivamente como nosotros y nosotras en el día a día, en la cotidiana, cómo viene la cuestión. La semana pasada hubo media sanción a la ley Bases, rebautizada por Rota y Lade como la ley Pasta Base. En un descubrimiento, siempre está bien darle el propio nombre, encuadrar conceptualmente las cosas. Tuvo media sanción en diputados, de manera bastante holgada. Bastante holgada. Sucedió que diputados que la semana anterior habían marchado por la universidad, después terminaron votando a favor de la ley Pasta Base. Tremendo. Y apenas salió, creo que a muchos nos invadió una sensación de pesimismo bastante grande. Porque parecía que se llevaban todo puesto. Y creo que conforme apareció Cristina, conforme uno empezó a conocer un poquitito más cómo venía el poroteo en el Senado, bueno, parece que no está todo perdido, digamos. A 4 senadores estamos, Exacto. ¿no? Como la vi ayer un video circulando de Lucámpora explicando eso, pero bueno, nada, se están dando cositas. Esperemos que... Sí, es una ley, la ley Pasta Base, que es como la reversión de la ley Ómnibus. Recuerden que empezó este gobierno con el DNU 7023 y con la ley de bases para Sarasa, que esa ley lo que pretendía era mejorar, transformar, cambiar, eliminar, intervenir sobre 600 artículos. Era una ley... Carlos Tomada, que estuvo circulando estos días por los medios y a quien recomendamos fuertemente escuchar porque sabe de trabajo y sabe con trabajo de lo que dice, decía, bueno, es medio una reforma constitucional encubierta. Bueno, esa ley Ómnibus se cayó, volvió ahora como ley Pasta Base, tuvo media sanción y llegó a Senado. Y llegando al Senado aparece esta discusión que viene Cristina a poner sobre la mesa del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que es uno de los capítulos dentro de la ley Pasta Base. ¿Qué podemos decir del RIGI? Yo creo que, haciendo un paréntesis antes de meternos en esto, creo que ayer u hoy explotó más en las redes el video de Parrilli preguntándole al secretario de Energía cuánto estaba el barril de petróleo, cuánto era el costo, mejor dicho, el barril de petróleo, y no lo supo contestar. Digo, un secretario de Energía presentándose en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, y no recuerdo qué otro nombre más tiene, sinceramente, no saber contestar ante el legislativo qué es lo que se está haciendo, digo, por mucho No se lo preguntó menos, al de Niñez y Familia, se lo preguntó al de Energía. Sí, no, y por mucho menos, digo, el famoso que recorrió por todas las redes en una entrevista me quiero ir por un dígito de inflación, le costó o nos costó un Ministerio de Economía o un Ministro de Economía. Digo, esta persona mañana impunemente puede salir sin decir absolutamente nada. No, el blindaje mediático es... No. Es el segundo precio que la Libertad Total. Avanza desconoce en la Sí. semana. No sé si vieron a Presidente con la BBC, Con cuando lo de- preguntaron por la Exactamente. leche, que no Sí. tenía ni idea. Pero bueno, nada, habla con perro muerto, de ahí para abajo todo es posible. Pero bueno, ¿no? Como... No deja de ser algo para recordar como... Sí, y le tiene miedo a las papas fritas Dato de también, color, son Por datos eso, que no se listo, pueden ya creer. la Argentina ha caído en esos escenarios que por alguna razón a nosotros nos parecían medio distantes cuando veíamos en otros lados, en otros pagos, este tipo de personajes con poder. Viste, después de 12 años de kirchnerismo uno decía, no va a pasar y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos a Javier de Presidente. E inclusive es esto, perdón, ¿no? Pero digo,
vos pensás de que lo que queda en agenda o las cuestiones que más se diversifican son este tipo de cuestiones que son más bizarras. Digo, y en el medio, cuando vos estás discutiendo, te encontrás con esto, digo, lo del RI, te encontrás con una ley de bases, te encontrás con un montón de cuestiones que te rompen el país a la mitad. Sí, que no son tan en joda como lo del perro muerto. Pero que te queda en el medio es, bueno, peguémosle a mi ley por lo del perro muerto, peguémosle porque le tiene miedo a la papa frita. Que habla con su perro muerto. Exactamente. Bueno, ahí hay una cuestión, digo, del desmanejo a nivel nacional. Hay una entrevista que, si no mal no recuerdo, creo que fue con Roberto Caballero, del compañero Máximo, que menciona lo del caso de la Rúa, que todo el mundo de la Rúa lo trataba de loco, lo trataba de que estaba enfermo, lo trataba de que estaba insano. Sí, exactamente, inclusive hasta en los programas de televisión le dedicaban buena cantidad, pero no deja de ser el presidente que tiene que tomar las decisiones. Entonces, no le bajemos el precio al régimen de responsabilidad que tiene una persona de conducir el país porque está loco o está enfermo. Claro. Es misma como... línea borracho Macera. ¿No? Como, no, Macera era un borracho. No, Macera llevó adelante una guerra que nos costó seamos mucho. empáticos con Javi, que había su perro muerto. No, todo bien, flaco, pero anda a flashearla esa a otro lado, ¿no? Al frente del Ejecutivo en Balcarce 50, porque, digamos, estamos todos adentro. Eso no importa tanto capaz para algunos sectores, pero sí me parece, por lo que estuve escuchando, ustedes que son los más informados me podrán decir, y ahí nos metemos en el RIGI, que... las pymes y parte del empresariado nacional también está en alerta por lo que significa si se lleva a materializar el RIGI, que significa básicamente aniquilar a un país sin personas, básicamente. Ahí hay para hacer doble clic y sacar infinidad de líneas de análisis, porque empezaron a aparecer en notas sin dar nombre, pero empezaron a aparecer comentarios en relación al pánico que hay en la élite empresarial, en la élite industrial, a decir algo de lo que está pasando. Porque toman el caso de lo que pasó con Velocopit y las prepagas como un caso de disciplinamiento. Se lo cargaron. Claro, y parece que hay mucha amenaza de ojo con lo que decís porque tenemos información tuya, video, carpeta. La práctica sana, digamos. Y capaz esos sectores cuando la perseguían a Cristina no solamente hacían vista gorda, sino que se regocijaban y mirá vos cómo el fruto de toda esa campaña de persecución, los efectos que tiene te van a perseguir a vos también. Sí, pero en fin. Totalmente. Digo, no hay que dejar de poner como eje que toda esta cuestión que estamos viviendo hoy en día, digo, este país que estamos viviendo hoy en día, no empezó hace un año, no empezó hace 2 años, digo, a Cristina hace... 10. Ahora no, sí, más también, te iba a decir hace 15 años que viene con una persecución personal, no solo, y obviamente que lo extrapolan a todo lo que es el movimiento, pero digo, esa persecución personal que tienen para con ella termina reduciéndose, bueno, en el intento de magnicidio, digo, en la persecución constante, y eso es algo de lo que vos bien mencionabas recién, digo, no solamente en términos de decisiones económicas, en términos de te tiro un carpetazo, en términos de cualquier otra índole de ese punto, sino también te puedo llegar a sacar causa o te tiro 3 fallos sobre la mesa. Digo, hay muchas cuestiones que se están dando, el desbalanceo total de el límite de poder entre una cosa y la otra. Digo, antes era la división de poderes, todos fuimos a la escuela, todos sabemos que la división de poderes era algo como no se tocaba la división de poderes, y hoy lo estamos viendo a flor de piel. Digo, volviendo al punto del RIE, lo que hay un artículo, o mejor dicho, hay una cuestión que no se puede creer, digo, lo único que te plantea que puedas acceder o no puedas acceder a eso es si estás condenado o no. Digo, una empresa que tiene una condena, o un empresario o alguna persona en particular que tiene una sociedad anónima o que tiene algún régimen de contribución, no va a poder hacer uso de eso si tiene una condena. Digo, preparemos, ¿no? Porque hay 2 jueces ahora que están por entrar al ministerio, catarata de fallos a favor de esas empresas para que salgan de esa condena y puedan adquirir, digo, porque es mayor de $200 millones, si mal no recuerdo, creo que el límite es mayor de 200. Una ganga. El piso es ese, digo, no viene solamente atado a decisiones económicas, viene atado claramente a decisiones judiciales, que lo vamos a ver muy prontamente. Sí, y el temor, ¿no? Cuando te cuentan que, digamos, que quede frisado ese esquema durante 30 años, intocable, y también es el temor a que, bueno, siempre el anillo de Grondona, que todo pasa. Ponele que pase la experiencia de Milei al gobierno. Ese entramado normativo que quieren dejar va a ser muy difícil después desarmarlo porque se necesita un poder político que hoy no tenemos.
Corríjanme si estoy equivocada, pero por lo que pude estar investigando sobre el tema, ese punto es muy picante. ¿Por qué? Porque en el articulado del RIGI se habla de que cualquier cosa que el Estado argentino pueda hacer que a la otra parte le parezca una infracción, no se va a tratar acá, sino que se va a tratar en tribunales internacionales. Sí, creo que En el justicia Nueva York o algo así. En el... CIAI. Lejos de corregirte, creo que nos ordena la compañera acá porque nos está marcando la línea de por dónde viene el problema mayor. Exacto. Reaparece la figura que en su momento muchos decían, qué molesto, pero el juez Griesa, ¿no? ¿Se acuerdan del juez Griesa, que era un señor que vivía en Estados Unidos y medio condenaba a la Argentina como le pintaba? Bueno, con esta discusión, cualquier conflicto judicial se va a terminar resolviendo en tribunales norteamericanos. Claro. Bueno, qué bien, ¿no? Todo esperanzador. Nosotros... Y hay una cuestión, perdón, ¿no? Pero hay una cuestión que creo que es vital, porque como ponen como eje, como que esto va a ser para la mejora del país, la mejora del empleo, vamos a tener más empleo, vas a tener más trabajo, vamos a tener más cantidad, vas a tener más ganancia cuando... Y empezás a leer y realmente te das cuenta con que sobre 4 actividades cae esto. Y sobre esas 4 actividades que tenemos, representan el 6% del empleo argentino. O sea, claro, la decisión económica genial que está tomando este gobierno es sobre el 6% del total del trabajo. Sobre actividades que claramente ya sabemos cómo se están administrando esas actividades. Macri le sacó las retenciones, por ejemplo, a la minería en el 2017, en el 2018. Pero está yendo el gobierno claramente hacia una política extractivista. Cristina lo llamaban anarcocolonialismo, si no me falla la memoria. Estamos yendo a vendemos el país, por ende vamos a tener más trabajo, por ende las condiciones van a ser mejores, y cuando vas desmenuzando cada uno de los del articulado, cada vez es peor. Pero aparte, no solamente que el sector minero, petrolero, no es que genera gran cantidad de empleo, sino que además el RIGI establece que las multinacionales que hagan estas inversiones, porque esto lo van a llevar adelante multinacionales, no hay manera que una pyme invierta 200 millones de dólares en materia energética. Esto es para las multinacionales, y las multinacionales van a poder importar mano de obra. O sea, sí, maquinaria, todo. Van a poder importar insumos y mano de obra de otros países que les parezca más barato. Entonces, ese mismo sector de trabajadores de la minería, petrolero, que siempre han tenido salarios muy altos, que siempre han dado su tensión a la hora de discutir ganancias, cuando ese era el problema en la Argentina, que había tanta ganancia que había que discutir impuestos sobre eso. Encima de todo, les van a traer mano de obra de afuera y los van a dejar afuera de la competencia también. O sea, y encima un detalle no menor, en materia fiscal o en materia tributaria, los derechos de exportación y de importación. Cualquier pyme, vos bien mencionabas recién, no solamente en términos de competencia, sino en términos de a una pyme cualquier artículo que se le rompa dentro de una maquinaria, cuando vos la tenés que importar, tenés que pagar los derechos correspondientes. Ya sea el más mínimo mecanismo que se te rompa, tenés que pagar el derecho de importación. Claramente, con esta nueva normativa que quiere aplicar el gobierno, no solamente se lo exime a esas grandes empresas de mayor a 200 millones de dólares de facturación, sino que a su vez los derechos de exportación. No es que solamente va a ser un beneficio fiscal del 3% o algún tipo de articulado como los que hemos tenido en nuestro gobierno, tenés que dejar determinada cantidad de dólares acá, o alguna restricción bancaria o algún tipo de cuestión que nos permita a nosotros poder capitalizar esos dólares, porque de hecho lo que está necesitando Argentina, nadie está en desacuerdo con que saquemos una ley para poder fomentar de que se invierta en la Argentina, porque la Argentina necesita guita, necesita dólares, es necesario eso. Ahora, bajo el condicionamiento de no vender la patria, claramente eso es lo que está mencionando Cristina, y para ir al lleno, al grueso de esto, al tercer año dejan de pagar derechos de exportación. Yo necesito que el ambientalismo esté súper enojado con esto, porque esto también redunda en el extractivismo. Sí, tenemos para escuchar las palabras de la señora, como le dicen en Twitter, y a partir de sus palabras, de la señora y el hijo, le dicen a Máximo. Después de ver a Cristina podemos profundizar un poquitito en esta discusión sobre el anarcocolonialismo y el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Vamos a ver a la jefa. A ver. Que estén preocupadas, deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente
a un capítulo, a lo que yo llamo el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI. Hubo un Estatuto Legal del Coloniaje que hombres como Scalabrini Ortiz, Jauretche lo denunciaron, con las carnes, con los ferrocarriles, etcétera, etcétera. El nuevo Estatuto Legal del Coloniaje siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Y eso que nosotros no privatizamos nada, al contrario, recuperamos aerolíneas argentinas y recuperamos YPF para todos los argentinos. Y digo que es esto porque, además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto. A la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos. Bueno, ¿No les la importa que claridad haya de dólares Cristina. en la Argentina? No es que solamente no les importa, sino que van a generar las condiciones para que nos sigamos quedando sin dólares con menos de lo que tenemos. Me parece este genio particular que tiene la doctora, que agarra y en una intervención de 2 minutos ordena la discusión de, digamos, de lo prioritario y lo accesorio, porque es verdad, tenemos el problema de la ley bases y el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no tiene que pasar, pero el problema más grande es que tenemos la deuda con el fondo. Exacto. Que nadie habla de la deuda con el fondo, que tenemos que pagar la deuda con el fondo y ya es como parte del panorama. Y nosotros nos acostumbramos y crecimos en una Argentina que no había fondo monetario. Y ya logran que lo naturalicemos. Che, hay que pagarle miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional porque Mauricio Macri fue... Y ya es parte del paisaje. Hay mucho de lo que hoy salen en los medios hablando de la doctrina, de Perón, y que ya no es un tema. No. Ya está. Bueno, de hecho, lo que ella termina concluyendo, que nos llama a concluir, es que es deliberada la decisión de mantenernos endeudados para toda la vida, infinito punto negro. Creo que ahí hay un detalle que dentro de esta vida que estamos viviendo, de estos años que vivimos, digo, de la pandemia para acá, recién mencionabas, digo, nosotros no vivimos con el Fondo Monetario Internacional, o no crecimos, mejor dicho, con el Fondo Monetario Internacional, y de la pandemia para acá se dieron ciertas circunstancias, o previa a la pandemia inclusive también se dieron ciertas circunstancias en nuestro territorio, digo Latinoamérica también, digo que no solamente a través del Fondo Monetario Internacional te están esclavizando o te condicionan de por vida, sino, digo, el favorito empresario de nuestro querido presidente salió a decir en 2020 de que no le gustaba Evo Morales, cómo se estaba administrando y que el golpe de Estado estaba bien. Digo, ese empresario es el que hoy se saca las fotos con los dedos hacia arriba, los pulgares hacia arriba con el presidente, y es donde, digo, el litio, sabemos en qué estado de situación está en nuestro país. Digo, no solamente es, ¿a qué voy con esto? No solamente el ataque es a través de lo institucional con el Fondo Monetario Internacional, sino a través de todas las aristas. Digo, es como que el conglomerado del poder concentrado está apuntando hacia la Argentina, porque claramente durante 12 años no pudo ingresar. Con el gobierno anterior de Alberto hubo algunas cuestiones que se pudieron frenar y otras que quizás no tanto, con la autocrítica que eso significa, y de hecho Cristina en ese mismo presentación, o cuando estuvo aquí mismo en Quilmes, se encarga de decirlo, pero pareciera de que hay algunos, como bien decís vos, Franco, hay algunos
compañeros o líderes o dirigentes, como querramos llamarlo, que se olvidan de esa situación. Sí, como que fuese un detalle, y es como, che, a ver, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la mafia judicial, la mafia mediática, el descontrol de los servicios de inteligencia, todos esos asuntos, por más que no los nombres, están. Digo, la economía concentrada y el grupo de los 6, AEA, la familia Roca, la familia Bulgeroni, todos esos sectores. Viste que ahora dicen que hay que hacer un peronismo para el siglo XXI y que básicamente cuando te pones a leer hay que tratar bien al capital, hay que mimarlo al capital para que invierta. Y uno no dice, che, hay que expropiar porque no estamos en esa. Lo que uno dice es, che, durante el periodo de Frente de Todos se apostó a esa convivencia más armónica con el capital y el resultado fue que sí se generó empleo, es un punto a destacar, pero los trabajadores que vivieron ese periodo terminaron un montón bajo la línea de la pobreza y después terminaron votando a la derecha anarcocapitalista. Entonces, si no discutís con el capital, si no con lo que dijo Cristina, si desde el Estado no buscás armonizar eso y ordenarlo para que la cosa funcione, tratándolo bien no te va a salir. Digo, esta cuestión de si es forma, si es fondo. Ya tuvimos la experiencia en donde el peronismo le habla con buenos modales, asiste a las grandes empresas con el ATP, con el Repro, con créditos, con línea de financiamiento, y después lo que te devuelven es desconocer, por ejemplo, que Argentina, si tuvo que emitir, fue porque estaba endeudada y no podía endeudarse más en la pandemia. Y después te aparece, digamos, el sumum, lo que hablamos el otro día, la declaración de Marcos Galperín. Esto no sé si recuerdan lo que dijo Marcos Galperín, que la economía argentina era como un ex deportista que ahora está obeso, que es adicto a las drogas, que tiene SIDA, cáncer y una cosa más. Ese es el empresariado, digamos, ese es una buena representación de quienes conducen el poder económico en Argentina. Sí, el famoso ceder para crecer. Claro. Y después crecen ellos y nosotros solo seguimos. También, bueno, primero, tengo que agradecerle a Mal. Gustavo Orlando Gonzalo también, a tu hijo que vino y nos trajo, gracias, Dios los bendiga. Y también esto de poder, porque a veces uno dice algún concepto y se engloban un montón de cosas en ese concepto, ¿no? Uno dice el capital, ¿no? Bueno, ¿qué capital queremos fomentar? Porque acá lo que tenemos en este gobierno es un fomento al capitalismo financiero. Y lo que hemos tenido durante el kirchnerismo fue un fomento al capitalismo productivo, al consumo interno. Podemos hablar de qué nos falta, de qué es lo futuro, pero vos le decís metalmecánica a Milei y queda recareta porque no debe saber ni qué es, ¿me entendés? Es una banda de rock, te dice. Claro, y decís, bueno, pero vos decís, estamos en un gobierno que, digamos, ponele que te dice desde lo discursivo, que crezca el capital, que los empresarios que son unos héroes y la zaraza, y estamos con una caída muy abrupta de la industria y del comercio y de la industria manufacturera, de todo. Si hay algo que, obviamente no para nosotros, porque estamos bajo esa órbita o bajo ese manto, por decirlo así, más drásticamente, pero si hay algo que genera molestia cuando Cristina habla, es que hay muchos que se tienen que poner a leer. Claro. Muchos nos tenemos que poner a leer, no me excluyo. Hay muchos que todavía las 33 páginas no la han leído y saltan con la crítica hacia una persona que te patea el tablero y en 2 minutos te ordenó, como decían bien antes ustedes, te ordena el panorama hacia dónde tenés que ir. Siguiendo con esa línea, con lo que estabas mencionando vos recién, Sasa, digo, hay una cuestión ¿qué es el empresariado, ¿no? para este gobierno? Sin ir más lejos, si hablamos puntillosamente, asumió a los 4 o 5 días que asumió, dijo que la obra pública la bajaba y frenó toda la obra pública. De hecho, cuando Cristina vino acá a Quilmes y Mayra también se encargaron las dos de explicar detalladamente qué es lo que está sucediendo en cada barrio de la provincia de Buenos Aires y ni hablar de en todo el país. Y creo que ahí es donde tenemos el punto de discusión más grave, que el empresariado, ¿qué es? Y es esto que estás bien mencionando vos, si es el capitalismo financiero, la construcción no sería el empresariado en este caso, porque claramente para Milei no sería el empresariado. ¿Y qué sería el empresariado entonces? Ahí hay una cuestión a discutir, que creo que tanto Cristina siempre decía, más allá de las palabras, los hechos en los actos de gobierno son los que te rigen. Cuando vos tenés a un ministro de Economía, que es el Messi de la finanza, como le decía, claramente te estás dando cuenta hacia dónde quieren direccionar el país.
Si direccionan el país hacia ese lugar, bueno, claramente el empresariado argentino, hay una parte del empresariado argentino que quizás es el que más gana, pero el que menor capacidad de empleo genera o genera menos empleo o genera menos ganancia para los trabajadores o la participación de los trabajadores en esa ganancia. Y hoy tenés 2.000 y 2.800 obras frenadas, si mal no recuerdo, era más o menos ese número aproximadamente, 2.800 obras frenadas, un país paralizado, obreros que no saben para dónde... Aproximadamente el 25% del empleo en la construcción se perdió. Más de 100.000 puestos de trabajo. Pero y ponele, vos me decís empresariado argentino, para mí Alperín, que haya nacido dentro de mi frontera, me importa poco y nada, porque Sí, es un porque está capital que está transnacionalizado. tal cual, no tributa, no nada. Y tiene, digamos, tal vez más proximidad con un MASC que con un pyme de Quilmes. Exacto, y lo mismo con un montón de otras Arcor. Algo que quiero introducir a la conversación, porque nombrabas al nuevo prócer de las derechas, a Elon Musk. Además de lo de Bolivia, las últimas semanas empezó a tener en redes expresiones sobre Brasil. Le pega a Lula, lo bardea a Lula, bardea a un juez de la Corte Suprema de Brasil. 2 panes se lo come Lula. Y uno lo veía y decía, che, ¿por qué este personaje está haciendo esto? Bueno, resulta ser que 2 cosas. La primera, Brasil tiene litio, tiene descubrimiento reciente de yacimientos de litio que sirven para la batería de autos, dispositivos, etcétera. Pero lo particular es que ese litio de Brasil está en discusión y está en disputa porque hay como 2 grupos económicos interesados, que uno es Musk con Tesla, y otro grupo económico interesado es el grupo que digamos, es dueño, administra la marca BID. No Banco Interamericano de Desarrollo, sino la marca china Build Your Dreams. ¿Qué es BID? ¿Qué es Build Your Dreams? Esto lo sé porque mi hermano, a quien le mando un abrazo, mi hermano menor es obsesivo del automovilismo, ama toda la temática, labura en la industria, entonces... Bueno, Build Your Dreams es una empresa de autos eléctricos que hace 10 años era una porquería y hoy es la mayor productora de autos eléctricos del mundo. Asiente el compañero. Y hay videos de los autos que presentaban en las ferias que eran parecían de plástico, una basura, y en método iteración y mejora continua, ahora sacan unos autos tremendos, con unos modelos visualmente muy, muy bonitos, y en términos de producción, es la empresa a nivel mundial que más autos eléctricos produce y le está ganando mercado a Tesla. Entonces esa desesperación... Son chinos, claro. Entonces esa desesperación de Musk en Brasil y en Argentina es porque no es que va a perder, porque esos tipos nunca pierden, pero de repente como que quedó en cierta posición de desventaja ante el avance de la locomotora oriental. Qué poético. No sé hace cuánto tiempo, corríjame, ¿no? Pero digo, se decía de que China no estaba más en el mundo, de estaba que cayendo China. China estaba caído y que nuestros acuerdos con China eran totalmente obsoletos. Digo, sí. Me parece que antes de criticar a la compañera que conduce un movimiento hay que empezar a sacarse un par de... Uy, no, vos estás hablando del señor que estuvo todo el verano gritando porque... que ya se cayó, ¿no? Tuvo todo el verano gritando que en marzo se caía y estamos empezando Quiero que la última vez que me tocó estar acá y que estuvimos charlando, hablábamos mucho de la responsabilidad política y del respeto hacia las diferentes personas que estuvieron en cargos públicos. Digo, uno sabe que cuando uno tiene que ejercer un cargo público o cuando lo ejercen distintos compañeros o distintas compañeras, no deja de ser una responsabilidad donde hay tensiones, donde tenés que aprender a convivir. Digo, hay que ser muy respetuoso de eso también, pero digo, una persona que fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta y tantos años de legisladora, digo, me parece que hay que tenerle un poco más de respeto a la hora de hablar sobre política y sobre proyección del país. Mal. Vamos a irnos un cachito por las ramas, pero el otro día lo escuchaba al compañero que está saliendo con Lali Espósito, que hablaba medio casi que en representación del movimiento y de una cierta cruzada contra el gobernador que no la identifico. Estoy pidiendo muchos links estos días. Digo, che, a ver, en esta cruzada, ¿alguien me pasa, digamos, alguna declaración reciente, algo que motive o fundamente esto? Bueno, pero decía esto, como que él, no cuenten con él para eso. Y yo como, a ver, hermano, sos streamer, está todo bien. Pero hay mucha gente que encuentra en esos personajes referencias, ¿no? Y te ponen casi que a la misma altura a una persona que condujo los destinos del Estado Nacional o que ejerció su cargo en un ministerio durante 10, 12 años, te la ponen a la misma altura que Ducatenseiler porque habla bonito. Y vos decís, chicos... hasta ahí habla bonito. Bueno, sí, no, pero digo, es muy importante que podamos distinguir que una cosa es hablar frente a un micrófono, que digamos es complejo pero no tanto, y otra cosa es gobernar, ya sea un club de barrio, una sociedad de fomento, un municipio, ni hablar, una provincia o la nación. Son
responsabilidades absolutamente distintas. Y no podemos medir con la misma vara o poner en el mismo lugar a Cristina, que estuvo en la gobernación de Santa Cruz acompañando a Néstor 3 periodos. Y en la presidencia de la Nación 3 periodos. O sea, algo conoce. Pasa que... Hay que darle más bola, ¿no? Por eso a mí me pone contenta que Cristina esté saliendo y que salga ahora pronto también, porque me parece que eso también viene a ordenar a los militantes y a las militantes en ese sentido. Capaz nosotros acá tenemos una particularidad, que tenemos una intendenta, compañera, que estamos viviendo, me parece, en otro registro de lo que pueden llegar a vivir militantes en capital, ¿no? O en distritos que son gobernados por el PRO, que están muy acéfalos de un montón de cosas en su vida más cotidiana. Sí, y bueno, y los vacíos se ocupan, ¿viste? Y que después preguntan en redes sociales dónde están los dirigentes. Bueno. Y a nosotros nos pasa de cómo dónde están los dirigentes, que a veces decimos, pará, más de un segundo descansá. Viste que está 75 actividades por día y como, che, no descansa en ningún momento. O sea, uno dice, a ver, nuestra referencia, nuestra conducción, nuestros dirigentes, ¿dónde están? Ahí está, en la calle. La tenemos cerca, entonces, por eso me parece que eso también viene a explicar un poco el por qué hay tanto consumo de eso. También me parece que los medios, bueno, hoy no tan compañeros. Es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo, es mucho más Desde intelectual. Tu celular, le diste play, le di like, comenté, listo, participé. Es que ahí hay una cuestión también respecto a qué se dice o cuándo se dice o en qué momentos y saber interpretar ese tipo de cuestiones. Hace aproximadamente 6 meses, un poco más, poco menos, no, un poco más, porque fue en el 2022 la entrevista, creo que de Máximo con Tomás Rebord. Todos los ejes que hoy se están haciendo realidad los planteó en ese debido momento. El documento de Cristina de 33 páginas, son cuestiones, lo planteo en esos términos para que se entienda dónde voy. Todas esas cuestiones, cuando distintas responsabilidades políticas o dirigenciales, como querramos llamarlo, hablan, no es que hablas un día y mañana te olvidaste. Hablas un día y eso establece una línea programática de trabajo. Perón decía, si baja Dios todos los días, no va a faltar mucho que algunos lo vengan a cuestionar. Lejos de endiosar a ciertos compañeros o a ciertas compañeras, no es necesario, esto a criterio de uno, que Cristina tenga que salir en todos los canales de YouTube todos los días sistemáticamente para que los compañeros lo entiendan. Claro. Ahora, sí está bien que te baje una línea, que lo hable una vez, y este documento, insisto sobre el documento de 33 páginas porque es algo que es bisagra para nosotros. En términos económicos, es algo que realmente es bisagra y que nos parte a nosotros, en la discusión. Nos corrió de eje y nos vuelve a poner en eje sobre lo que realmente es importante a la hora de discutir. Sí, obviamente que si el sábado va a hablar Cristina, si el miércoles habla Cristina, si el jueves habla Cristina, vamos a estar todo prendido de la televisión escuchándolo, pero en términos de la construcción política y en términos de la presencia política, muchas veces el no estar en los medios no significa que no se esté haciendo nada, por supuesto, sino precisamente todo lo contrario. Es todo lo contrario, y ahí hay una cuestión de cambiar el eje de lo que es la administración pública, de lo que es la conducción política, que bien lo estabas diciendo vos anteriormente. La conducción en términos de la administración pública es la presencia constante, y lo vemos en Mayra. Mayra no deja de ser una militante, no deja de ser una compañera, pero más allá de eso, es militante 24 horas. Arranca a la mañana y vos la ves a la tarde y sigue teniendo actividades. Y esa es la vara que a uno también le permite como militante decir a dónde tenemos que estar, dónde tenemos que estar parados, dentro de lo que lógicamente es la tarea militante. Después hay una cadena de responsabilidad políticas en el medio que claramente, y volviendo al eje de lo que estábamos hablando de este gobierno nacional, está lejos de cumplirse. Hay personajes de este gobierno que todavía no le conocimos la cara. Hoy de gabinete no se le conoce la voz. Hoy se conoció la cara del secretario de Transporte, sí, que es cordobés. Hoy se le vio y en la historia tuvo 4 entrevistas. Había sido ministro de Transporte de la provincia de Córdoba. Ministro de Transporte de la provincia de Córdoba, secretario de Transporte de Nación, tuvo 4 entrevistas en toda su vida. Después lo que tenemos que tener autocrítica, lo que tenemos que tener más presencia en los medios somos nosotros, ¿no? Hay una cobertura total, vos bien lo decías antes, la cobertura mediática que tienen. Esta línea, puedo pedirle, no sé, no te quiero interrumpir en tu eslabón de videos. Yo quería traer a un nombre que también tuvo grandes responsabilidades junto a Néstor y a Cristina y que habla de la fecha de hoy. Bueno, pero yo puedo pedirle... Esto es producir al aire. Yo puedo pedirle a Gonzalo para cerrar este tema. Sí, por favor. A Mayra, que la mandamos hoy tempranito. Mirá vos, para mí era un segmento en sí mismo. ¿Ah, sí? Porque estamos hablando de la televisión, de capaz no... Pero el sí, trabajo de amerita. la calle, el territorio...
Capaz, la compañera no... Meta, sí. ¿No? Cuando la tengamos re tranquila podemos ir Sí, porque escuchando. tiene que ver con esto que estamos ¿Le charlando. damos? En la historia electoral de Quilmes nunca había habido un gobierno reelecto por el porcentaje de votos que logramos hacerlo nosotros. Fueron más del 50% de los votos. Quilmes tiene una composición social y electoral que es mucho más cercana a cómo vota la ciudad de Buenos Aires que cómo vota el resto del conurbano. Y la verdad es que si no teníamos el resultado que tuvimos, a nosotros como militantes es como que se nos quemaban los papeles de que podíamos hacer, porque tuvimos una gestión con pandemia mediante, muy de cara a la gente, muy territorial, siempre desde nuestra identidad. Bueno, yo tengo grabado en mi piel a Néstor Kirchner, no me podían borrar el kirchnerismo que tengo, porque además lo practico, ¿no? Nosotros hacemos lo que hacemos porque pensamos como pensamos. Entonces, el hecho de poder plantear nuestra identidad, de llevar adelante nuestro modelo de gestión, planteárselo a la ciudadanía y tener la posibilidad de un segundo mandato de gobierno, es algo que como militantes nos pone en un lugar de revalidar nuestra posición, nuestras formas y nuestros métodos también. Porque, ¿qué quiero decir? Nosotros no tuvimos en la campaña del 2023 ni un solo espacio en la televisión. No íbamos a la televisión. Caminábamos 5, 6, 7 barrios, clubes, sociedades de fomento por día contando cuáles eran nuestros nuevos compromisos de gestión para el próximo mandato, si es que nos daban la oportunidad. Bueno, y así fue, más de la mitad de los habitantes de Quilmes nos dieron esta posibilidad. Y siempre planteamos, como lo hizo Néstor desde su intendencia en Río Gallegos, que estábamos con la obligación de hacer una rendición de cuentas permanente con nuestra ciudadanía. Yo quiero que los vecinos y vecinas de Quilmes, que quizás eran bastante anti de nosotros, puedan reconocer que hay un gobierno peronista, que hay un gobierno kirchnerista, que hay una generación que es demonizada y es atacada por los medios, pero que a la hora de trabajar, trabaja y da resultados. Ahí va. Boom, ahí el bombo. Para mí la moraleja es la vida real todavía existe, ¿no? Como la calle es un termómetro real, no todo es el celu. Me tomo y me aferro fuertemente a la palabra que usa Mike, que es el método. Porque Sí. no da lo mismo, el método de trabajo. Esto, que creo que acá lo hemos charlado, incluso lo charlamos con la intendenta cuando estuvo acá. Se planteó una estrategia, se llevó adelante y hubo un resultado. Que no es que fue un resultado malo, fue un resultado bueno. Entonces, a ver, en retrospectiva, se disputó en el 2019, se ganó una interna, después se ganó la general y se ganó la intendencia. Se gobernó con pandemia, con guerra, con crisis energética, con sequía, con todo, y se volvió a ganar. Y se volvió a ganar porque hubo un mecanismo para definir cómo hacer la campaña, porque la campaña se hizo con una impronta que hizo Mayra, e imitamos su ejemplo, y tuvo efectos prácticos y la gente lo reconoció. Entonces, cuando se pone en discusión que aparece, por ejemplo, una compañera de Zona Norte diciendo punto de partida de cero, hay que borrar y punto de partida de cero. No, pará. Acá en Quilmes no vamos a borrar nada, porque borrar sería desconocer todo el trabajo que se hizo. No parte en todo el mismo lugar el peronismo, porque tenés compañeras como Mayra y la fuerza política que representa, que conduce, que tuvo resultados positivos. Digo, Massa acá ganó, Kicillof ganó acá, Mayra religió. Entonces, hay un método de trabajo, apostar a la militancia, promover la militancia, darle a compañeras y compañeros militantes responsabilidad de gestión y, como dice, que den resultados. Eso es algo que no se dice en ningún lado, porque claramente no garpa. Eso no genera tal vez clics y likes y pauta de empresas y de grupos económicos fantasma. Ahora, el resultado concreto está. La transformación es efectiva y los vecinos y las vecinas, la gente por la que uno milita, te lo reconoce. Sí, además de esto que bien está diciendo vos, del método, de la planificación y de la ejecución que tuvo este gobierno, que tiene este gobierno municipal, digo, hay una palabra que ni bien empieza esa presentación, Mayra, que es algo que creo que a todos nosotros es un sello. Mayra lo dice, lo tengo a Néstor en la piel y se menciona, se toca el brazo. Digo, la palabra identidad. Digo, la palabra identidad para nosotros representa muchísimo
no solamente en términos de lo que uno se vuelca a la militancia o cuando comienza a militar, desde los puntos de vista que quiera, ¿no? Pero la palabra identidad fue lo que quisieron borrar. Digo, borrar la palabra identidad, querer borrar el apellido Kirchner, borrar ciertas organizaciones políticas. Digo, la identidad a través del tiempo, a través de la historia, ha sido una batalla. Muchas veces se dice que la batalla cultural está perdida o perdimos la batalla cultural. Digo, la identidad está a flor de piel, digo, y la identidad creo que es algo de lo que a nosotros nos permite tener hoy, digo, a través del tiempo, gobiernos como el de Mayra en Quilmes, y no me quiero olvidar de ningún otro, digo, hago mención del de Mayra simplemente porque no me quiero olvidar ningún otro, digo, a nivel intendencias hay un montón, a nivel provincias, sé que también a nivel nacional claramente tenemos el gobierno de Néstor y de Cristina como máximos exponentes, y un gobierno que yo nunca dejo de mencionarlo porque muchas veces se pasa por alto, digo, la primavera camporista es algo de lo cual cada uno de nosotros y cada una de nosotras debería de analizar y de internalizar por qué no, digo, la primavera camporista y las decisiones que se han tomado en esos primeros 15 días, digo, hagamos la comparativa de los primeros 15 días de Milei y los primeros 15 días del gobierno del tío, claramente, digo, hay una diferencia y hay un balanceo en favor de los trabajadores y en favor del pueblo. Qué lindo. Bueno, porque no en realidad, quiero profundizar sobre la cuestión de identidad, porque te acordás en las primeras emisiones hablábamos mucho de la autoestima y estaba medio como que parecía autoayuda, pero no. Si estamos en el medio del operativo de deskirchnerizar, si hay que romper la memoria histórica de lo que fue el kirchnerismo, que es uno lee las revistas tibias, escucha los streamers, ve estos grupos de comunicación nuevos con financiamientos extraños, y parece que, digamos, para pasar por ahí tenés que decir el cuentito. Venimos de 20 años de que Argentina está mal, hace 10 años que el empleo no crece, todos los políticos son iguales, y bueno, el kirchnerismo, nada, en realidad Néstor tuvo el viento de cola de Duhalde, que ya la había acomodado, y después Cristina la chocó. Como ese es el cuentito que se está armando para reconstruir la memoria histórica en clave. La experiencia kirchnerista fue un fracaso. Yo creo, posta, que los compañeros que plantean esas líneas, yo creo que el principal problema que tienen es que no caminan por la calle. Para mí que son macristas, pero le da miedo admitirlo, pero bueno. No caminan por la calle porque si vos... No me quiero hacer la Mirta Legrand, viste, que te dice lo que pasa en la calle. La gente ¿no? en la calle me dice. De hecho, te podría pasar un video que pesa tanto que no te lo voy a pasar, pero ahora puedo tratar igual, pero si no para la próxima. Permiso, voy a tener que terminar esto. De lo que genera cuando vos decís Cristina en los vecinos y en las vecinas, que son los votos, ¿no? Esa corrupta. Yo creo que del otro lado, del lado más... ¿Cómo se llama el hijo de Hugo Moyano? Pablo. Chico Pablo. Pero no, Facundo. Ese. El de farándula. Cuando los Facundo Moyano de la vida bailan tan así laxos sobre las cosas y todos sus análisis, ellos deben creer que nosotros somos, no sé, como que la bancamos a Cristina, además, solamente por una cuestión así medio lealtad termo, ¿viste? Por groupies. Por groupies, claro, porque me cae bien o porque es justo. Somos Swifties. No, claro. Sí, eso está, obvio, pero la posta es que uno se da cuenta de lo que pasa cuando vos apelás a la memoria emotiva de lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. ¿Y por qué perder ese capital político? ¿Por qué tirarlo por la borda y hacer como que empezás de nuevo si ahí hay un germen que si vos lo potenciás y lo militás y lo cultivás en esta batalla cultural, te va a traer buenos resultados? Hay realmente el creerse el relato de los 3 medios importantes del país como termómetros verdaderos de la realidad y la opinión pública. Y yo creo que eso tiene que ver cuando no salís del palacio y estás todo el tiempo escuchando lo mismo. Yo hago siempre lo mismo y cometo el error de siempre volver a citar a Fede Vázquez. Pero Sí. hace una columna esta semana diciendo la importancia de esa recuperación del proceso kirchnerista, sobre todo para pensar lo que se va a reconstruir. Porque no es lo mismo que el peronismo ante este panorama diga... Tenemos que empezar de cero porque hace 50, 60, 70 años estamos como el orto. O diga, che, tenemos una experiencia reciente que nos fue muy bien, tomemos eso como punto de partida para construir lo que viene. Son dos panoramas totalmente distintos. ¿Y por qué teniendo una historia que no es tan lejana, el peronismo, el 45, el 55, el 73, no está, o sea, está lejano de los pibes de 20, pero en realidad es acá a 2 cuadras de tiempo? ¿Por qué quieren emular prácticas de la revolución fusiladora? Cuando lo que... A ver, hay un montón de cambios, ¿no? Gracias a Dios, entre las idiosincrasias y los modos de esa época y los modos de esta época. Pero además de
de proscribir a Perón y de que Perón no esté en el país, no se podía nombrar a Perón. O sea, querían aniquilarlo a partir de ocultarlo y de no nombrarlo. Y a mí me hace acordar eso a... saquemos a Cristina. No, Basta, Cristina y sus clases, basta. No importa Cristina. Digamos, Necesitamos algo nuevo. con todas las Volviendo, diferencias- haciendo, Como si fuera eje, producto. haciendo eje a un artista actual, digo, esta plaga rara que no para de crecer, digo, ¿no? Es como que constantemente nos tratan como plaga y nos quieren hacer desaparecer, pero cada vez crecemos más y cada vez somos más y cada vez hay más gente a pie, la gente en la calle me dice, pero digo, hay más gente de carne y hueso. Que se está haciendo kirchnerista con Milei. Y además de eso, digo, que tiene mucho para aportar, digo, entonces si el peronismo va a ser estrictamente estructurado, digo, y no va a tener algo más de lo que fue en esos tiempos del 45, no hubiese existido claramente los 12 años de Néstor y Cristina, digo, hay que saber adaptar esas políticas, esas decisiones, esa doctrina a las cuestiones actuales. Digo, si nosotros deskirchnerizamos la situación actual, digo, entonces la gente que está viendo, ¿qué ve el 45? Digo, si nosotros Claro. nos olvidamos de esos 12 años, ¿qué estamos viendo el 45? Claro. Y ahí es como que empieza otra política económica, otra política social, otra política cultural. Es como que, no, lo que tuvimos en esos años es totalmente distinto a lo que nosotros planteamos a lo que viene ahora. Y sí, es distinto porque claramente el mundo ha cambiado, pero digo, en términos de la discusión central que nosotros tenemos, digo, hay un eje del cual nosotros no nos movemos, que claramente ya sabemos cuáles son. Muchos hacen mención a las 20 verdades peronistas, que me parece que es bastante adecuado para poder tener un punto de partida, para poder discutir, pero digo, esas 20 verdades peronistas se materializaron en los 12 años. Ujú. Digo, con un apellido que es claro, que es Kirchner. Digo, Sí. no hubo otro apellido. Más allá del sello, digo, con qué sello haya subido, el apellido fue Kirchner. Aparte la hipocresía, ¿no? De que por un lado planteás, no, hay que ir por lo nuevo, pero por otro lado te seguís anclando Eso- en un movimiento que eso existe quería- desde 1943, boludo. Sí, sí, ¿Entendés? eso quería volver. Es como le critican al kirchnerismo que no propone futuro y a la vez, che, vos no proponés futuro, hay que volver al 45. Y es como, che, parece, y esto el fin de semana participé virtualmente de una conferencia que dio Rocco Carbone, que analiza las mafias y demás, un tipo súper interesante, lo recomiendo. Y el chabón hablaba de el discurso psicotizante de los libertarios, que te dice A y no A al mismo tiempo. Mm. No, bueno, esto parece lo mismo, que es como, che, ofrezcan futuro, vayan a verlo del 45. Y es como, pará, si me está pidiendo, que no es que, digamos, uno no puede verlo del 45 para pensar el futuro, pero básicamente lo que no puede de conocer la experiencia kirchnerista, todo aquel que en este momento político de la Argentina desconozca el periodo 2003-2015, es mileísmo encubierto o no tan encubierto. No, y en el mejor de los casos, no lo desconocen, pero lo tratan como algo que ya terminó. Si bien, a ver, Macri ganó en el 2015 y Cristina hoy no es presidenta, el kirchnerismo y ese planteo de país y ese proyecto de país está vivo y ha ganado elecciones justamente hace poquito a término local. Que para mí eso es muy importante porque en lo local vos ves el contacto real con el vecino, porque en las elecciones locales lo que más se juega es eso. Y justamente en esas condiciones, que es estar cerca de la gente y de sus demandas y de representar anhelos súper inmediatos, como es asfalto en una cuadra, el kirchnerismo le fue muy bien, ¿no? Entonces seguimos representando anhelos y podemos ser capaces de leer lo que la gente pide en cada barrio. E inclusive es esto también, ¿no? Saber interpretar las necesidades, materializarlas en la medida que se pueda, lógicamente, desde la administración municipal en este caso, digo, porque hay cuestiones que lógicamente uno puede hacer toda la fuerza, puede poner toda la planificación, pero hay cuestiones que lógicamente no se van a dar. El ejemplo más claro es el ejemplo de la obra, De la la cuenca. obra pública, por ejemplo. De la cuenca, muy bien, recién estaba mencionando vos, digo, hay un montón de cuestiones que se van dando en el medio que no solamente implican el esfuerzo del municipio, la planificación del municipio, sino que hay un estado articulado. Siguiendo con esa línea, digo, creo que fue punta de lanza porque fue una de las primeras, no digo que fue la única porque sé que hay varios intendentes y varias intendentas que se plantaron en esa misma instancia, pero digo, Mayra, cuando fue lo de Sur, salió con los tapones de punta y es eso, es interpretar las necesidades que uno Y tiene. sin atender tanto tal vez a las recomendaciones de los modos, ¿no? No digas nada porque cómo vas a quedar y cómo... ¿No? Y explicándole a los vecinos las cosas, hablando con la gente, no subestimando a la gente, que también es algo que dice Máximo, que es lo que me parece a mí
sucedió durante el gobierno del Frente de Todos, de la mano de nuestro compañero Alberto Fernández, Sí. cuanto subestimó a la gente y no le explicó a la gente lo que estaba pasando. Sí, como una recuperación medio maliciosa de Néstor y una anécdota de Néstor que decía que la gente los domingos no quiere pensar en política y quiere comer los ravioles o el asado y estar con la familia. Se recuperó mucho eso como para decir, che, no jodan a la gente con la política, porque la política cansó, hartó. Y La si gente- si no, bueno, lo de siempre, si no jodes a la gente con la política jode a la gente. No, y aparte la gente quiere comer asado el domingo siempre y cuando pueda pagar el Cuando haya, asado. claro, porque en el sí, momento sí, que sí. la gente ya no puede comer asado el domingo y no puede estar tranquila en su casa y no puede tener la vida organizada, Pero bueno, como se la dejó Cristina. los intelectuales del albertismo levantaban esa idea y después te ignoraban la realidad concreta. Es Te que decían igual- que había una reactivación Barrani, cuando Maslatón se puso de moda, hubo ahí en aquello, el 2022 sobre todo fue un año muy particular, con lo del fondo y demás, pero estuvo muy fuerte eso de, che, hay una porción importante de la clase trabajadora que está teniendo problemas de ingreso y la respuesta era, a no, la es que... gente no le importan sus No, ingresos. no, es que en realidad la cosa está bien, pero las mediciones funcionan mal. Es como, dale, boludo, por favor. Pero bueno, digamos, en ese momento se quejaban de que se anticipaba que vendría un mal resultado de seguir haciendo lo mismo. Y vino un mal resultado, había que hacer algo distinto. Pero bueno. Sí, además... ¿Lo escucharon Alberto con sí, Iván? tuve la oportunidad Mirá de... que yo iba a hacerlo y dije, No, no, voy no, a poner- A ver, creo no estuvo nada. Creo que lo más ácido que dijo fue cuando medio quiso cancherear con lo de Es la que- Roque diciendo, qué bueno, el cuervo se dio cuenta. Es que por eso, amigo, me parece el plan más aburrido del planeta. Bueno, pero había que lavar los platos. No, yo creo que ahí digo, las diferentes experiencias o visiones que puedan tener cualquier dirigente, digo, entre comillas, dirigente o responsable, digo, como quieran llamarlo, digo, o cualquier categoría que tenga alguna persona que se dedique a la política, siempre es bueno escucharlo porque uno entiende desde qué punto de vista habla. El problema es cuando no sabes desde qué punto de vista habla o por quién está hablando o a quién está representando. Cuando uno no entiende o no sabe, digo, la información, la identidad, volviendo al eje anterior, digo, es todo, porque uno sabe dónde está hablando de esa persona. Cuando vos no conoces, no sabés o no entendés de dónde viene esa persona, bueno, claramente hay algo atrás que nos está poniendo, o como que te berretean la conversación, como bien se dice hoy en día. Digo, el berretear la conversación es no conocer a quién está sentado en la mesa y quién habla por quién. Creo que ahí hay un punto de vista, para mí, para analizar. La política, yo creo, vos bien mencionabas recién, digo, la política es la herramienta de transformación que a priori para nosotros es lo que tenemos que utilizar o es la única herramienta posible para transformarle la vida a la gente. Dentro de la política nacional o dentro de la herramienta como política en sí, claramente hay algunos que la utilizan para un medio o que la utilizan como un medio para tal, otros que la utilizan como un medio, efectivamente, como bien lo menciona Cristina, de dejar de hablar pelotudeces. Hay que decir eso, digo, la política no es un medio para hablar y ser tendencia en distintas redes sociales, sino es un medio para cambiarle la vida a la gente definitivamente. Y en ese eje, digo, yendo a lo electoral puntualmente, digo, la elección del 2021 aquí en Quilmes, digo, la vivimos a flor de piel. Era el batacazo total de que no podíamos, no sé si no podíamos creerlo, pero digo, fue puesto en valor todo ese esfuerzo que se había hecho durante un periodo de tiempo con la pandemia por medio y demás, de haber un resultado que se parecía imposible. ¿Y qué fue lo que se hizo? Simplemente, digo, lo digo simplemente como parece como que uno le estuviera bajando el precio, ¿no? Pero no es así. Digo, fue escuchar a la gente y salir a escuchar a la gente. Y a partir de ahí fue, digo, más allá del método que bien decías vos, la planificación, digo, fue salir a escuchar a la gente. ¿En dónde está la política? En la gente. Digo, es saber interpretar la necesidad que tienen. ¿Dónde está el peronismo? Vos bien lo dijiste antes, en la gente. No hay otro lugar más. No está en una red social, no está... quien les habla saben desde qué punto de vista habla y dónde está parado, pero digo, antes de una red social, 10 millones de veces, pasar por un local de cualquiera de las organizaciones políticas, escuchar a los compañeros o a la compañera y tomarte 3 matas de adentro, yo creo que es la mejor forma de hacer política. Ahí quiero abrir polémica porque también están las redes sociales. Porque a veces pasa, y esto acá vamos a recuperar discusiones más antiguas, que ninguneamos a la red social, pero estamos pensando en producir contenidos para la red social. Que ahí Pero hay. no- No digo que, digamos, no es ni lo uno ni lo otro. No. Eso. Creo que hay que entenderlas como fenómeno que nos atraviesa, que moldea nuestro comportamiento, y que no es un decir, digo. No es un decir, digo. Cuando uno a la mañana se despierta, ¿qué es lo primero que hace? O lo segundo o lo tercero. Agarra el teléfono. Sí, obvio. Listo. Moldea nuestro comportamiento. Es que Entonces, ese es el contenido, totalmente. tal vez no prendés la tele,
no sé, me pasa con gente tal vez de la generación de mis viejos que te habla más de C5E en el noticiero. Yo la tele no la miro más, pero el teléfono uno lo mira todo el día. Y gente de todos los niveles académicos, de todas las formaciones, de todos los colores ideológicos habidos y por haber, consumen información vía los dispositivos. Entonces, porque a veces queda como en una banalización, que las redes es la story del Instagram. Que sí, es la story de Instagram, pero también es que abrís el dispositivo y te caen noticias random. Que acá hemos pasado, que en algún momento abría el teléfono y te caía mala noticia del intendente. Una operación y Google te la levantaba como noticia a consumir. Entonces, ese fenómeno está pasando y trasciende a nuestra nación, digamos, es un fenómeno a nivel mundial. El otro día hablábamos de los números. Hay 39 millones de usuarios de dispositivos, 60 millones de celulares en la Argentina y usuarios de redes sociales, el 80% de esos 39 millones. Digo, la gente usa las redes sociales, usa WhatsApp, Hoy, por ejemplo, esto después si lo escuchan, no creo que lo escuchen, y si lo escuchan les mando un besito. Ayer en el grupo de Jardín, no sé si se acuerdan, Marcos Peña en un momento en la campaña del 2019 decía que se iba a infiltrar como vietnamita en los grupos de chat del WhatsApp, en los grupos de Jardín de las mamis y los papis, para poner como micropolíticamente la discusión en todos lados. Bueno, en el grupo del Jardín ayer hubo mensajes de ida y vuelta de si hoy se paraba o no se paraba, si los chicos iban o no por el paro, y estaba el mensaje de hay que... Y podemos preparar el video ese, no vamos a verlo entero, pero un cachito ese del señor de bigote. Bueno, y se decía esto de... no, mañana se trabaja, hay que trabajar, hay que salir al país, al país se lo saca adelante laburando, ¿no? Que también es esta cosa de... No, si parás un día el país se cae a pedazos. Después la deuda con el fondo nadie la problematiza. Bueno, hoy, no sé si lo vieron en los noticieros hoy, en los noticieros no compañeros, por decirlo de una manera, o los noticieros que manejan la centralidad o la agenda a nivel nacional, pusieron un graph que era cuánta plata se estaba perdiendo en el día por el paro. Era tremendo ver eso, porque era como si fuese... el contador de cuánto estaba perdiendo el país de plata por la cantidad de trabajadores que estaban parando. Digo, hubiese estado bueno que esto lo pongan todos los días cuando el país está funcionando, digo, que no hay paro, ¿no? Y a ver cuánto está ganando. Claro, exactamente, digo, porque si no pareciera como que siempre la responsabilidad cae por una medida de fuerza. No, y para poner en valor y que los trabajadores también vuelvan a tomar conciencia de clase sobre cómo el trabajo es ganancia, como sobre lo que el trabajo Los trabajadores producimos la riqueza. Exactamente. No hay vuelta que darle. En esta sintonía, y a esto iba lo del grupo de Jardín, hoy puse este video en el estado de WhatsApp para que lo vea otro público. Quiero que compartamos un fragmento, no entero porque es muy largo, pero 2 minutos más o menos de Carlos Alfonso Tomada. Me pongo de pie. Señor Ministro de Trabajo de Néstor y Cristina, responsable de la cartera laboral en el periodo en el que mayor puesto de trabajo registrados se generaron en la historia reciente. Así que... A ver, primero una cosa que quisiera aclarar. El paro general, un paro general, es en democracia, después del momento del voto, que todos valemos uno, es el acto más importante para demostrar el rechazo de la ciudadanía a las políticas públicas de un gobierno. Eso es un paro general. Y un paro general no es un problema solamente de que no hay transporte. Es la voluntad de los ciudadanos que dicen no queremos saber más de este gobierno. Por eso, cuando yo leo y veo y escucho estas amenazas de los descuentos, las amenazas bueno, que no se explica por qué es este paro se explica porque los salarios tienen tope, se explica porque los despidos en el sector público han sido salvajes y recién ahora están empezando fuertes los despidos en el sector privado, contemporáneo con la caída de la actividad sin lugar a duda, pero también tiene que ver con las privatizaciones, con el desmantelamiento del Estado, con las políticas públicas que se caen, con el ajuste. Entonces, me parece que este paro no es, como quieren decir algunos, apresurado. ¿Cómo es posible que a 5 meses... Es muy interesante esta Lo que estamos viendo es una aceleración. Bueno, ahí en el segundo fragmento medio se fue un poco más lento. Pero, ¿por qué quería traer esto de Tomada? Primero, lo principal, porque es
vieron que en estos meses se reivindicó mucho a un secretario de Comercio porque había estado mucho tiempo. Bueno, Carlos Tomada, Julio De Vido y Alicia Kirchner estuvieron, creo que Alicia tuvo algún interregno, pero estuvieron los 12 años de kirchnerismo en responsabilidades importantes, no en chaucha y palitos, sino en cosas concretas, importantes. Y lo que plantea de la importancia de parar, creo que viene a cuento porque en esta lógica de que hacemos todo mal, ya está de nuevo también discutiéndose que las acciones que los mecanismos de acción directa del siglo XX ya no sirven. Como que hoy parar nos servía, porque como estos tienen las redes y son rápidos y veloces y aceleran, bla, como que... Y bueno, ahí está el paro. Y está bien porque hay una adhesión masiva y es una señal más, que a ver, ¿va a cambiar la historia para siempre? No. Pero mal haría el movimiento popular en resignar herramientas de lucha porque hay un consultor o un grupo de marketing diciendo que no garpa. O porque el presidente está encerrado con su perro muerto en una pileta climatizada que no le importa la realidad. Porque yo tampoco me voy a andar guiando por los parámetros de lo que es importante y lo que no de mi ley, ¿no? Los trabajadores no pueden estar sujetos a qué pensará el psiquiátrico sobre que nosotros paremos. Es joda porque es chabón, es presidente y discutimos si tiene un perro muerto que lo asesora. Es como que tenemos que preservar la racionalidad hasta que termine el huracán, ¿no? Como somos custodios de la racionalidad en un punto. Volviendo a esto, o haciendo eje de esto de la racionalidad, digo, no es poca cosa, digo, que una persona, hablando de todas estas cuestiones, no, pero es algo que no se puede creer, y en el medio te meta en una entrevista, que no me acuerdo con qué cadena, vos recién habías mencionado, con la BBC, menciona el superávit. Digo, no, tenemos superávit. Y no hay nadie que se pregunte, digo, claramente sí, porque ya salió Cristina a hablar sobre esa cuestión, pero digo, no hay nadie que se pregunte en el medio de decir, che, ¿de qué superávit estás hablando? Porque digo, dentro de esta cuestión de la difamación, de te corro la agenda, te meto cualquier cosa de laboratorio en el medio que pegue bien en las redes sociales para levantar, digo, él mismo se encargó de decir, ¿sabés cuántas vistas tengo en mi video de presentación? Y después, digo, la realidad se impone, es así, la realidad siempre se termina imponiendo, pero digo, hay una cuestión que es fundamental, digo, si vos te estás hablando, él se presentó como experto en crecimiento económico, experto en crecimiento económico. Digo, y hoy está hablando de superávit, y cuando la escuchamos a Cristina el otro día mencionando todo lo que bien mencionó acerca de la energía, sobre lo que no está pagando y demás, te pones a pensar y te pones en eje y decís, ¿de qué estamos discutiendo? ¿O qué es lo que estamos discutiendo? Porque si no, siempre la agenda te la empiezan a correr, y estás corriendo vos atrás de una agenda que claramente, digo, empezás a discutir cuestiones con gente que claramente está por fuera de la órbita de la política, porque es un porcentaje poco el que está metido en el mundo, en el mundillo político, te pones a discutir y te saltan con ese tipo de cuestiones. Te saltan con esas cuestiones de, no, porque el superávit y la bolsa de lo que pasó, no, la liga turca, como te decía, la liga turca, te decía, no, porque fuimos al fondo por la lira turca. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Es esto, es berretear la conversación. Igual eso te pasa en los canales de la tele y cuando entrevistan porque algo que hay que... Nada, Milei ya se va a enterar. Pero la gente que lo votó, yo no creo que lo hayan votado porque era simpático en redes o porque usaba redes sociales, ¿viste? La gente lo votó porque el tipo interpretó anhelos de un porcentaje de la relación que tenía que ver con quiero romper todo, quiero dólares y quiero estar bien. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, cuando Milei deje de interpretar los anhelos de la gente, porque la gente en algún momento te va a empezar a sangrar, ¿viste? Los despedidos en Rosario, ¿qué onda? En algún momento si alguno de ellos se creyó la mentira esta del superávit, va a decir, todo bien con el superávit, pero yo me quedé sin laburo, ¿no? O no puedo comprar carne o lo que sea. Y capaz nosotros, siguiendo la línea, por ejemplo, del compañero Guillermo Moreno, que te ponía una fecha de caída del gobierno, ¿no? Todo el tiempo nosotros también incorporando la lógica del clic, el conductivismo de, bueno, pasa tal cosa, pasa tal otra, viene la tarifa, se va Milei, bueno, no. Los procesos, lamentablemente, son un poco más largos. Sí, no, y esto de que es todo calcado, ¿no? Como de la Rúa se fue en helicóptero, entonces Milei se ve en helicóptero. No, pará, bueno, no son las mismas sociedades. Si bien yo creo que Milei está yendo todo mucho más rápido y por lo cual las consecuencias también van a ser mucho más rápidas, estamos en el medio del huracán. Estamos en el medio del huracán y el huracán todavía está destruyendo el pueblo en el que estamos y todavía no se fue para poder pensar qué es lo que pasó, pero está sucediendo.
21,2% cayó la industria. A eso quería ir. Quiero hacer una pequeña mención a el compañero que acá busqué el nombre, no es compañero, Stan Druckenmiller. Stan Druckenmiller es uno de los 3 o 4 Me gusta cuando localizamos compañeros extranjeros. ricos de los mega ricos el otro día lo escuchaba a Chatrosky diciendo que está más o menos a la altura de Larry Fink. Ajá. Pero es esto, es poder económico, tipos con poder económico. Ah, el que estuvo con ¿Quién- Rebord. no, este chabón, Druckenmiller, El que- Jodorowsky sí. El que lo pasó con Rebord. Claro, Sí, que dice ¿y por qué lo recupero? Porque dice Druckenmiller que vio un video de Davos, la exposición de nuestro presidente anarcocapitalista en Davos, y cuando terminó le pidió a Perplexity, que es la inteligencia artificial que usan para la finanza, que busquen los 5 ADRs con mayor liquidez, los 5 ADR de Argentina, para invertir ahí, y bueno, y explica un poco. Después dice otras cosas como que Milei está en el espectro, y que en realidad lo que está diciendo el subtexto es que está digamos, hay alguna patología de la salud mental, no vamos a profundizar ahora en eso, pero sí lo que dice, me parece súper importante, es que el chabón hizo, hablando de Milei, hizo unos ajustes tremendos, unos recortes impresionantes, y sin embargo sigue teniendo el apoyo de la gente. No sabemos por cuánto, pero por ahora la calle la controla. Entonces, ya no está en discusión esto que estamos viviendo, la caída descomunal de la producción, de la industria. Lo único que está en discusión es la imagen positiva o negativa, digamos, como que esto se sostiene porque el chabón todavía tiene imagen. Pero no discutimos que hay una caída muy fuerte de la economía. Esto, como que ese elemento que en algún momento, por ejemplo, yo me acuerdo durante el macrismo que pasaba que te lo discutían. O sea, no es que los chicos decían, bueno, tal vez ahora está pasando algo, pero estamos en el buen camino y te discutían que los despidos existían o no. Bueno, ahora nadie está discutiendo que existan despidos, que haya caída económica. A lo sumo están venden expectativa, ¿no? Lo que hacen los economistas de jugar con las ilusiones. Pero todo este preámbulo es para ir un poco a lo que trajo el compañero más formalmente preparado, que es el nivel de caída y cómo ese nivel de caída empieza a tener impacto en las decisiones económicas. Por ejemplo, algo que dijo Cristina, se postergó el tarifazo. La deuda de las energéticas, que le sacaron un bono para rolearlo porque no se podía pagar, porque el superávit trucho se caía a pedazos. Sí, además, mencionando bien esto de... fíjense cómo constantemente, indirectamente, quizás de forma no consciente o el inconsciente no juega de alguna manera, es todo más rápido y nadie hace mención, nosotros quizás sí porque estamos dentro del mundo, pero nadie hace mención a que hace 2 años atrás, 3 años atrás, Macri había dicho exactamente eso, de que quería hacer exactamente el mismo gobierno e ir más rápido. Y si nos remontamos más atrás, en el 2016, cuando arranca el tarifazo y empieza a aplicarse el tarifazo en la Argentina, tuvimos a ese ministro de Economía diciendo, no, pero el aumento no es mucho, son 2 pizzas. Hoy directamente ni te lo dicen. Hoy ni te dicen que son 2 pizzas. Hoy directamente te están diciendo, frená el aumento tarifario porque se va a descontrolar. Ahí hay una cuestión que no es menor en el análisis. Están avanzando de manera muy rápida en cuestiones donde el impacto hacia la sociedad es cada vez más, vos misma lo estabas diciendo recién, Sasa, de cómo se está empezando a desmembrar la situación económica de cada uno. Y ahí también, porque muchas veces hablamos de la economía, hablamos de los números, hablamos de las cuestiones económicas o de la política económica, pero si hay algo que han intentado constantemente, y creo que hay una barrera de compañeros y de compañeras que se han puesto al frente de eso, es deshumanizar a la economía y deshumanizar a la política. Es hablar de números, hablar de cifras, hablar de política económica, sin ir realmente a las cuestiones fundamentales. Estamos hablando de tanta cantidad de trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes, que no llegan a mitad de mes, que tienen que tener 5 laburos en algunos casos en el mes para poder garantizar, ni siquiera te digo una escala salarial alta, pisos de dignidad. Ese tipo de cuestiones, si nosotros no empezamos a humanizarlas desde el punto de vista económico, va a ser muy difícil de que la gente crea en la política. Y creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos y es el que claramente, a criterio de lo que uno opina, se está desarrollando. El avance cada vez es más rápido. Las tarifas claramente van a venir o ya están empezando a venir con aumento. El otro día hablaba con un par de vecinos y de vecinas. Ayer hablaba mismo con un amigo que me decía, mi viejo venía pagando 12 lucas por mes de luz. Le vino 70. No. Hermoso. Le vino 70. Eso, pensémoslo. Y que eso todavía no es todo el impacto de tarifazo. No.
No. Y el gas que va a venir después en junio, julio. Claro, esto no es, digamos, para hacer televisión apocalíptica, para hacer un programa que genere escozor en el público, sino para poner alguna real dimensión de lo que se está discutiendo en Argentina. Que toda la cuestión tarifas viene siendo motivo de discusión hace muchos años, es una de las principales críticas al kirchnerismo de los sectores del peronismo renovador y autocrítico. Pero esto que Cristina planteó acá en Quilmes, che, a ver, ¿cuánto sale el costo de generación? Nadie sabe. Le tenemos que preguntar al secretario de Energía. Claro que A ver Chirilo si no, sabe. no se acordaba. Pero es esto, es como, che, pará, ¿por qué sucede que hace 15 años que están diciendo que se van a fundir y no se funden? ¿Se van a fundir? ¿Cómo les va? Digamos, ¿qué números manejan las energéticas? Y además pidiendo el aumento. Digo, ellos pedían estas empresas pedían el aumento para no fundirse. Digo, venís pidiendo el aumento. No se te da el aumento que precisamente ellos están demandando, porque sin ir más lejos, el aumento fue progresivo de lo que se había determinado, y sin embargo seguís existiendo. Digo, y ahí hay una cuestión, digo, analizar en términos de economía, en términos de, si quieren, hasta inclusive hasta contable, digo, de analizar un balance. Pero vos llegás todos los días después de laburar 10 horas, 12 horas, 8 horas, la cantidad de horas que labures, y lo que menos tenés ganas es sentarte realmente a ver, digo, esto lo decía bien el Indio Solari, digo, ves Susana Jiménez, ves Tinelli, él lo mencionaba diciendo, no sé si cuando estuvo en Caja Negra, mencionaba específicamente eso, digo, la persona que llega a laburar con todas las tensiones que tiene durante el día, que si tiene que llegar, el que tiene una empresa tiene que cubrir los bancos, tiene que cubrir la chequera, tiene que... Cuando analizás todo eso, llegás a tu casa y vos lo que menos tenés ganas es sentarte a leer realmente lo que está pasando, querés ganas de sentarte... ¿Cómo está el conflicto en Medio Oriente? Tenés ganas de sentarte, descansar y ver a ver cómo Sí, lo podés... distraerte. Bueno, es tarea, creo que ahí, de poder instalar dentro de las diferentes tópicos que hay, mencionabas bien las redes sociales, todas las comunicaciones que podemos llegar a tener para poder extender y llevar este mensaje adelante. Digo, todo esto que se está hablando, todo esto que venimos hablando, y vos decías recién, lejos de ser apocalíptico, digo, se sintetiza como en lo que está ocurriendo hoy en el país. Digo, Sí, un paro nacional en el cual, digo, tuvo alto acatamiento, se vio en la calle, se ve en la calle. Digo, creo que eso también es un llamado de atención a las políticas de este gobierno, decir, bueno, no es por acá, y te lo está diciendo no solamente un líder sindical a través de una red social o a través de un canal de televisión discutiéndolo, sino que te lo está diciendo ya directamente el trabajador y la trabajadora, no presentándose... Con el cuerpo. Exactamente. Bueno, y que no se interprete esto como, digamos, un rechazo a la modernidad, porque a veces pasa esto, es como... Ustedes paran, son del siglo pasado, los sindicatos ya fueron. Todos estos cuentitos que venden estas versiones del liberalismo para, digamos, en alguna manera seguir empantanando la discusión, poner en hombros de los sindicatos la responsabilidad por la informalidad, cosas que digamos, no tienen mucho sentido, pero que lo hacen como mecanismo de estigmatización, demonización, lo que van haciendo siempre. Hay reformas por hacer en el mundo del trabajo, hay reformas por hacer. Tomada en esa entrevista que veíamos, dice, sí, hay que hacer reforma en el mundo del trabajo. No con este gobierno. Nada discutir con este gobierno, porque ya mostró las cartas. Digamos, sería... ya te quisieron comer. Entonces no vayas a regalar. Ya te están diciendo que si te pueden pasar por encima, te van a pasar encima. No hay diálogo posible. Y también esto, ¿hay reforma? Hay reforma. No sé, la participación de los trabajadores en la ganancia, Tomás dice las comisiones mixtas en los lugares de trabajo o la reducción de la jornada laboral. Que también es eso, es la agenda nuestra de las reformas por hacer. Porque si no parece que digamos, los problemas laborales de Argentina tienen que ver con la ley de contrato de trabajo, con el régimen laboral. Y en realidad son problemas económicos. Es como cuando Néstor decía que los problemas sociales no se resuelven de desarrollo, se resuelven desde economía. Los problemas de empleo no se resuelven desde el Ministerio de Trabajo, se resuelven desde el Ministerio de Economía. Que ahí aparece la discusión de cuántos puestos de trabajo se pueden generar en un proceso virtuoso. Hay una gran masa de informalidad, entonces no sabemos si esa gran masa de informalidad en algún momento puede llegar a estar dentro del sistema registrada. En todo caso habrá que ponerse creativos, pero nunca la solución para los problemas actuales puede venir de romper lo que sí funciona. No sé, hagamos memoria, creo que fue antes de la campaña del 2023, antes de las PASO inclusive, se habían instalado
y de hecho era una discusión, digo, socialmente ya era una discusión de reducir la jornada laboral a 6 horas, a 4 horas. Hoy estamos hablando de que hay trabajadores que tienen que tener 2 laburos para poder garantizar un piso de dignidad. Digo, esa es la agenda de un lado y la agenda del otro, si queremos esta contraposición, no este contralor, de cómo se paran desde un lado, o cómo nos paramos nosotros desde un lado, con nuestros aciertos y con nuestros errores obviamente, y cómo se están parando del otro lado. Digo, todo eso, que bien quedó en un marco de discusión previo a la campaña, digo, bueno, aquellos que les tocó votar y acompañaron a este gobierno, digo, lejos de estar en eso en eje de campaña, digo, en eje de discusión, están por el otro lado y lo están viviendo todos los días. Sí, y que esto de la desocupación volviendo a ser un tema de preocupación importante en todas las mediciones, ni se habló en campaña de que podía venir el desempleo. Ni siquiera se lo discutió como un eje de lo que íbamos a elegir en términos de modelo de país. No se habló, el problema era la dolarización, el problema, incluso digo de nuestro lado, nuestro candidato no hablaba de que las medidas económicas que iba a traer un gobierno anarcocapitalista podrían tener como efecto un violento aumento del desempleo. Pasa que, no sé, yo me pongo al lado del que vota Milei y te dice, vos me podés hablar de futuros miedos que yo pueda tener, pero yo te voy a hablar de mi miedo de hoy, de la fecha de hoy, claro, que es que tengo que tener 2 trabajos para llegar a fin de mes. Y a mí me da mucha gracia esa sintonía cuando se preguntan en los streamers, ¿no? Como preguntas retóricas súper altruistas, abstractas, que terminan culpando a Cristina de ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdí? Boludo, perdiste porque la gente trabajaba y no llegaba a fin de mes. Y tenías pleno empleo y la gente no llegaba a fin de mes. Y también por la campaña de demonización, el odio constante, el macrismo alineándose con los libertarios, la UCR que decía una cosa y votaba otra. Todo eso fue Hay un mix. Todo eso fue un proceso que colabora en proscribir a Cristina, ¿no? Que eso redunda no solamente en un mal personal para ella, sino en un mal institucional para nosotros y fundamentalmente económico, porque no hay nadie en este país que tenga el coraje que tiene esta mujer para poder hacer políticas distributivas. Ahora bien, ponele que la podés esconder a Cristina en un sótano, no, ¿entendés? No ponele, Alberto, que vos podías terminar con el kirchnerismo, como dijiste. Posta que perdiste porque no tuviste una política de salario, de que el crecimiento económico de la Argentina fuera acompañado por el salario. Ahí, ¿te acordás que Moroni había dicho, chicos, salario digno es el que se puede pagar? Bueno, ¿entendés? Dale, amigo, y después te preguntan, favor. ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Pero incluso hasta ahí hubo torpezas. Si vos tenías como uno de los activos de la gestión la gran cantidad de puestos de trabajo generado, que es verdad que creció el empleo industrial durante el periodo del Frente de Todos, no había voceros para ese tema. ¿Por qué? Porque tu ministro de Trabajo era primero Moroni y después Kelly Olmos. Mi respeto a Kelly, que tuvo una gestión aceptable, le dio la personería, digamos, la representación a Cipreva por encima de la UTBA, hizo, digamos, Olmos hizo una buena... A ver, Moroni también le tocó la pandemia, todo, pero digo, después Culfa que se va por una denuncia en UNOF que después no defiende, Guzmán que renuncia por Twitter. Nadie salió a defender ese activo que es que, generamos empleo. Insuficiente, mal pago, pero lo que dijo Cristina el otro día, una cosa es empleo mal pago y otra cosa es no empleo. Y nadie lo defendió. Incluso nuestro candidato hablaba de su único año en la cartera de economía. No hablaba del periodo de Frente de Todos. Sí. Para mí un error también. Pero bueno. pero además ahí hay una cuestión, digo, en noviembre, si hablamos de números, y hablamos de números reales, que fue lo que realmente se puede analizar y se puede palpar, porque después vos tenés las discusiones de lo que pueden llegar a decir cualquier ministro, como bien decías hace recién, cualquiera te puede decir cualquier cosa, ¿por qué perdimos? Pues hacen libros, ¿viste? Hacen libros y lo presentan en España diciendo ¿por qué perdimos? Perdimos por máximo, obvio. Y vas al número real y digo, noviembre la inflación mayorista fue algo así del 11%, noviembre del 2023. Diciembre, el precio, digo, con 4 días hábiles, porque el mandato se entregó el 9 o 10, no me acuerdo, sí. Digo, tuvimos 4 días hábiles en diciembre en el cual el gobierno del Frente de Todos hizo cargo. Vas al índice de inflación de diciembre del 2023, fue 54%. Escándalo. Digo, más allá de la cuestión de por qué perdimos o por qué no perdimos, digo, la ruptura de Milei en términos económicos, socialmente, en un mes, con todo lo que sabemos que es convulsionado por todo lo que significa, porque digo, tenés la fiesta, tenés el fin de clase, tenés un montón de cuestiones en la vida real de la gente, saltaste del 11 al 54 con una devaluación. Y si vos ves de enero para acá, más allá del acumulado inflacionario que claramente nos está pegando,
va a la baja la inflación, pero claramente es por una recesión que se está viendo. Digo, ves las tarifas, ves el combustible, ves todas las cuestiones cotidianas que puede vivir una persona, y está todo a la alza, pero no la alza del 3%, 4%, ni siquiera del 11%, que es un montón, pero sigue siendo del 11%, está al 150%. Digo, las tarifas se fueron casi 150% arriba. El combustible acumula casi un 90% de aumento de diciembre para acá. Digo, todos esos datos que nosotros, vos lo analizás en términos de datos y decís, es un dato. Vas a la vida real de la gente, y el que en diciembre se estaba movilizando el auto, hoy no lo hace con auto. Sí. Sí, no quiero ponerme en los zapatos del que tenga un grupo de trabajadores a cargo. Perdón, y si no te ponen clavos migueletes en las ruedas de los colectivos, como dijo hoy la ministra de Seguridad. Pato. Vas al supermercado y ves a la clase media con fangote de plata así, que te das cuenta que fueron a cambiar dólares y se lo están gastando en el supermercado. Sí, y lo que menciona, yo vuelvo a Carlito, pero porque es un referente, que viene la ola más fuerte de despido en el sector privado. Porque ¿qué pasa también esto? Bueno, 1, 2, 3 meses puedo aguantar, ahora no te puedo aguantar un año de tarifas impagables. Porque no tenés canutos por todos lados. En algún momento lo quemaste, el ahorro, incluso eso es, ¿qué vas a hacer? Les va a tocar a algunos decir, bueno, ¿qué hago? Para sostener la pyme, quemo lo que tengo, o cierro a tiempo y veo lo liquido lo que tengo que liquidar y me quedo con la parte que me toque. Alguna empresa va a cerrar y va a dedicarse a importar más que a producir, por ejemplo. Y que, de nuevo, en esta cuestión de la deskirchnerización, la desocupación como tema, con el macrismo había tenido un pico, también se había ido a 10, el peor momento del macrismo estuvo en 12, después quedó en 10,5 cuando termina Macri. Pero que la desocupación haya dejado de ser uno de los temas de preocupación de la población en encuestas es porque el kirchnerismo generó un montón de trabajo. 6 millones de puestos de trabajo registrados. Y eso, en esta cosa de la identidad, la autoestima, de recuperar o no recuperar, si no tomamos eso como punto de partida para pensar lo que viene, ¿en dónde nos vamos a parar? ¿Qué vamos a reivindicar? El proyecto de ley de electromovilidad que mandó Culfa y que no pasó nada, el hidrógeno verde, que eran todos PDFs, digamos, esto, en términos de efecto para la Argentina, fueron PDFs bien escritos, muy bien diseñados, pero no pasó nada. Digo, la experiencia histórica concreta de generación de puestos de trabajo, de expansión del entramado productivo, de tal vez insuficiente, pero algún grado de diversificación de la matriz, ese fue el kirchnerismo. Y hay una cuestión, algo cortito. Como todo el tiempo, no, pero algo cortito, que agrego, y creo que todos nos tocó vivirlo y en distintas circunstancias y en distintos lugares, ¿no? Obviamente, pero si hay algo que se materializó en términos de materia de trabajador, de calificar del catálogo de estigmas, como bien dice un compañero, hacia diferentes organizaciones políticas, pero hacia los trabajadores más aún, la catarata de estigmatizaciones que hubo hacia los trabajadores. Primero fue hacia el empleado estatal, después era ni siquiera hacia el estatal a nivel nacional, después era el municipal, después de eso era hacia los docentes, después de eso, intempestivamente lo que hacían era calificar de alguna manera, o descalificar, mejor dicho, para que ese trabajador o esa trabajadora se sienta cada vez menos, y en esa discusión del menos, socialmente, tenían un estigma de, no, vos sos trabajador público, vos sos docente, y eso no hay que dejarlo por fuera, porque lo que se permitió dentro del macrismo, y creo que esa fue la síntesis, fue el frente de todos, a criterio político, fue la unificación de esos trabajadores, de sacarse esos estigmas. Hasta a mí no me llegó, todavía no me llegó a mí. Y eso creo que hoy está sobre el eje y no se discute. Un trabajador, un docente, un trabajador estatal, no mira para el costado y critica al otro trabajador, sino creo que, hace un tiempo atrás, creo que fue en 2020 o 2021, había circulado una bandera por distintas partes del distrito que decía que la solidaridad sea la regla, ¿no? Creo que eso dentro del ámbito más sindical, si quieren, teniendo en cuenta el día, se puede llegar a plantear. Sí. La solidaridad sea la regla, fue el eje de bandera para poder dar batalla al macrismo. Hoy con un Milei del otro lado y con estas decisiones económicas, creo que ese puede ser uno de los ejes fundamentales. Tomo esto último y cositas, para prestar atención o para ver. En comparación con 2016, hoy Unión por la Patria, tanto en Senado como en Diputado, salvo algún desprendimiento menor, siguen los bloques unidos. Esto de la lapicera, los diputados y la diputada que entraron por cargos electivos, los diputados siempre lo hacen, pero todos los que entraron al Congreso siguen estando en el mismo lugar que estaban. ¿Y eso por qué? Porque se armaron listas que a priori parecían, estuvieron bien hechas, porque ya nos acordamos en 2016 cómo hubo muchos que
apenas cambió el color del viento, rompieron. Bueno, y después, un proceso de discusión que durante el macrismo llevó 4 años, que por ejemplo que la CGT y la CTA confluyan un poco más, hoy está sucediendo desde el Vamos. Hubo ayer un comunicado de CGT, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores. Hubo algo inédito, por lo menos para los últimos años, un comunicado conjunto entre UPCN y ATE, repudiando las medidas del gobierno, repudiando la ley bases, también hace mierda al régimen de empleo público y a los trabajadores estatales los rompe por completo. Entonces, en ese aspecto están dándose fenómenos que si que uno, la solidaridad, no sé si ya es la regla, pero es auspicioso que en comparación a 2016, a esta altura de 2016 estaba todo mucho más roto y fragmentado. Hoy eso no está pasando y eso me parece, por eso uno ve con tanta desconfianza a estos que en pos de renovar y hacer autocrítica quieren romper todo. No sé, el otro día veía una entrevista de Culfas que decía que, bueno, no sé si unidad, como diciendo, hay que romper. No, pará, ¿por qué querés romper, hermano? No sirve romper en este momento. Si se llega a romper ahora, pero digo, estamos en un momento distinto en donde no está pasando lo mismo con el macrismo. Hay un sector importante de la sociedad que se plantó desde el Vamos. Después, por abajo, uno puede decir, habían calculado que les iba a salir así y les salió mal, entonces están siendo oposición. Como fuera, eso, digamos, es cualitativamente distinto. Hoy hay una organización de los trabajadores mucho más voluminosa, con los movimientos sociales adentro, de lo que había en el 2016. Y para dar la pelea en este momento en donde quieren hacer la reforma laboral, regalar los recursos naturales, destruir el régimen de empleo público, joder positivamente a lo de abajo y favorecer a lo de arriba, bueno, que quieran hacer todo eso, que haya músculo para la pelea, que pasen cosas como la de hoy, es auspicioso. Porque en algún momento el hechizo se va a romper. Yo creo que en algún momento el hechizo se va a romper. Eso seguro. Que la burbuja en donde estamos discutiendo cuántos presidentes tiene el perro, no. ¿Cuántos perros tiene el presidente? ¿Cuántos presidentes tiene ese perro? ¿A cuántos presidentes le está mandando mensajes ese Conan desde el más allá? ¿A quién es más asesora Conan? El de Ucrania. ¿Cuál más? Decime. No, por Dios. No, creo que ahí, te tiro una frase final que creo que para muchos de nosotros en los últimos tiempos se hizo muy fuerte y nos pegó muy de lleno cuando se menciona el fuego más sagrado de hoy. Sí. Bueno, el fuego más sagrado de hoy, creo que hoy es el puntapié inicial para muchas discusiones. El paro no es la única herramienta o la última herramienta, sino precisamente es una herramienta dentro de tantas cuestiones que se pueden dar dentro de medidas. Creo que a partir de hoy lo que se tiene que generar es discusiones en todos los ámbitos de laburo, en todos los... kiosco, almacenes, todos los lugares, es discutir por qué fue lo de hoy. Porque si no queda como una mera medida de fuerza y nada más y no se ve el eje puntual, que creo que fue todo lo que estuvimos charlando. Como argumento para esa discusión, el propio Caputo puso un video con un multimillonario diciendo que nos están rompiendo la cabeza. No es que es un invento cuca. Ellos mismos lo están diciendo. Como el problema existe, no es que estamos nosotros paranoiqueándola. Está, el problema es real. Lo sentimos, lo vivimos todos los días. Bueno, ¿cómo le metimos, Así, taca. Impresionante. Faltando 2 minutos para las 18, final de programa. Bien, me gustó. Pudimos meter ritmo. Creo que nos quedaron temas igual para seguir, para profundizar. A más tardar, dentro de un mes lo vamos a volver a ver al compañero Mixa. Yo quiero dejar 2 recomendaciones. Una, el video de este tema con el que vamos a cerrar. Se lo recomiendo, es espectacular. De Pearl Jam Dude Evolution. Es un videazo en dibujito espectacular, apocalíptico. Una cosa más, cuando Cristina habla de anarcocolonialismo, ahí recomiendo una columna de los viernes que hace el compañero Manuel Saralegui, que habla del concepto y lo desarrolla, es para ir a buscarlo. En esto que siempre decimos de recomendar cositas, ahí está bueno para ir a buscar. Y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el jueves 16, próximo jueves 16. Jueves 16, nos vemos acá por nuestra casa, Radio WEN 93.9 del dial, porque esto es una radio de verdad. No es solamente un videíto que sale ahí